Hola, mi nombre es Axel Gael Barrón Prado y voy a trabajar con mi compañero Elías Díaz Gutiérrez Hola, soy Elías Díaz Gutiérrez. para explicar lo que es el movimiento rotacional. El movimiento rotacional es un tipo de movimiento que ocurre cuando un cuerpo gira alrededor de un eje fijo. Este eje puede estar dentro del cuerpo, como el eje de una rueda, o fuera de él, como la órbita de la Tierra alrededor del Sol. A diferencia del movimiento lineal, en el cual un objeto se traslada de un lugar a otro en una línea recta, en el movimiento rotacional el objeto experimenta un cambio en su orientación sin necesariamente cambiar de lugar. Características clave del movimiento rotacional. Número 1. Ángulo de rotación. Es el ángulo que recorre un punto en el cuerpo respecto al eje de rotación. Se mide generalmente en radianes o grados. Número 2. Velocidad angular. Es la rapidez con la que el objeto gira alrededor del eje. Se mide en radianes por segundo o revoluciones por minuto, RPM. Está relacionada con la frecuencia y el periodo del movimiento. Número 3. Aceleración angular. Representa la tasa de cambio de la velocidad angular a lo largo del tiempo. Si la velocidad angular cambia de forma uniforme, el cuerpo experimenta una aceleración angular. Número 4. Momento de inercia. Es una medida de la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento rotacional. Depende de cómo esté distribuida la masa del objeto respecto al eje de rotación. Un objeto con más masa lejos del eje de rotación tendrá un mayor movimiento de inercia, lo que significa que será más difícil hacerlo girar o detener su rotación. Número 5. Energía cinética rotacional. Los objetos que rotan tienen energía cinética debido a su movimiento rotacional. Se puede calcular usando una fórmula. Número 6. Momento angular. Es el equivalente rotacional de la cantidad de movimiento. En el movimiento lineal depende del momento de inercia y la velocidad angular. Número 7. Torque. Es la fuerza que provoca un cambio en el movimiento rotacional de un objeto. El torque es la medida de la fuerza aplicada a una cierta distancia del eje de rotación. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Elías para que explique las fórmulas y un problema que escogimos. Bueno amigos, pues para empezar a hacer un problema de este tipo necesitamos las fórmulas para empezar a completarlo. En este caso vamos a utilizar la fórmula para sacar el torque. En este caso T es el torque, F es la fuerza aplicada y R es la distancia del eje de rotación, el radio en este caso. Tenemos que la fórmula es T, que es igual a torque, igual a F por R, que es igual a fuerza por distancia, que es el radio en este caso. Para la siguiente fórmula vamos a necesitar la relación entre torque y aceleración angular, donde I es igual al movimiento de inercia y A es igual a la aceleración angular. Tenemos que la fórmula es T igual a torque igual a I por A. Entonces ahora vamos a necesitar nuestra tercera fórmula, que es movimiento de inercia de un disco uniforme, que es igual a que M es igual a la masa del disco, R es el radio del disco. Entonces vamos a sacar a que es I igual a un medio de masa por el disco al cuadrado. Para sacar la velocidad angular en función del tiempo, tenemos que W0 es igual a la velocidad angular inicial y A es la aceleración angular y T es el tiempo. La fórmula es W, que es velocidad angular, igual a W0, que es igual a velocidad angular inicial, más A por tiempo, que es aceleración por tiempo. Y ahora en la última fórmula que vamos a utilizar para completar nuestro problema es el ángulo girado en función de la aceleración angular, que en este caso el 0 con una línea o ángulo es el ángulo total girado, donde W0 es igual a la velocidad angular inicial, donde A es la aceleración angular y donde T es el tiempo. Ok, entonces ahora nuestra fórmula sería ángulo igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio o 1 entre 2 por A por tiempo al cuadrado. Y eso sería todo. Entonces ahora vamos a pasar a completar el problema. Bueno amigos, pues ya para hacer el problema tenemos, el problema que escogimos es sobre un disco. Un disco uniforme de masa de 2 kilogramos y radio de 0.5 metros está girando alrededor de su eje central. Inicialmente el disco está en reposo.
se aplica una fuerza de 10 newtons tangencialmente al borde del disco durante 3 segundos. Suponiendo que no hay fricción, calcula la aceleración angular del disco, la velocidad angular del disco después de 3 segundos y el ángulo total que gira el disco en esos 3 segundos. Para explicarles el problema más fácilmente, voy a tratar de explicarlo por pasos. En el paso 1 y lo más importante, tenemos que identificar las magnitudes involucradas. En este dato, o en este caso, la masa es de 2 kilogramos porque nos lo dice en el problema. El radio es de 0.5 metros, la fuerza es de 10 newtons, el tiempo es de 3 segundos y el estado inicial, el disco comienza en reposo, por lo que la velocidad angular es de 0 radiales. La aceleración angular es la incógnita que queremos calcular, la velocidad angular es lo que buscamos después de los 3 segundos y el ángulo total también lo calcularemos. Bueno amigos, pues para el paso número 2 tenemos que definir las relaciones entre las magnitudes. En el contexto de movimiento podemos conectar diferentes magnitudes que nos ayudan a entender el comportamiento de un cuerpo. Aquí usamos la siguiente información. La fuerza. Una fuerza aplicada a un objeto puede hacer que cambie su estado de movimiento. En este caso, la fuerza produce una rotación en el disco. El torque. El torque es el efecto de la fuerza en un objeto que rota. Lo calculamos como torque igual a fuerza por rotación, como ya te dije en la fórmula. Esto mide qué tanto efecto tiene la fuerza para hacer girar el disco. Y la aceleración angular la relacionamos con el torque con el momento de inercia del disco, que nos dice qué tan fácil o difícil es rotarlo. La relación es torque igual a inercia por aceleración angular, donde I es el momento de inercia del disco. Bueno amigos, pues para el paso número 3 tenemos que hacer el cálculo del torque. La fuerza F, que es igual a 10 newtons, se aplica tangencialmente al borde del disco con un radio, que el radio en este caso es 0.5 metros, que está en el problema. Entonces el torque es torque igual a F por R igual a 10 por 0.5, igual a 5 newtons por M. Esto significa que la fuerza aplicada genera un torque de 5 newtons por M. Bueno amigos, ahora para hacer el paso 4 tenemos que hacer el cálculo de la aceleración angular. El momento de inercia o I para un disco uniforme se calcula con I, que es igual a inercia, igual a 1 medio por mr o por m por r al cuadrado. Sustituyendo los valores, I igual a 1 medio por 2 por 0.5 al cuadrado, que nos da igual a 0.25 kilos o kilogramos por m al cuadrado. Ahora podemos usar la relación del torque para calcular la aceleración angular, donde la aceleración angular es igual a torque entre inercia, que es igual a 5 entre 0.25 igual a 20 radiales al cuadrado por segundo al cuadrado. Esto significa que la aceleración angular del disco es 20 radiales por segundo al cuadrado. Ahora para el paso número 5 tenemos el cálculo de la velocidad angular después de 3 segundos. Sabemos que el disco empieza en reposo, por lo que su velocidad angular es 0 radiales por segundo. Para calcular la velocidad angular final, después de 3 segundos usamos la fórmula velocidad angular igual a velocidad angular inicial más A por tiempo. Sustituyendo los valores, velocidad angular igual a 0 más 20 por 3, que es igual a 60 radiales por segundo. Entonces la velocidad angular del disco después de 3 segundos es igual a 60 radiales por segundo. Ahora para el paso 6 y el último paso, ya acabamos tan rápido, es el cálculo del ángulo total girado en 3 segundos. El ángulo total que el disco gira en esos 3 segundos se calcula con la fórmula de desplazamiento angular, que es igual a ángulo igual a velocidad angular inicial por tiempo más 1 medio por A por tiempo al cuadrado. Sustituyendo los valores, ángulo igual a 0.3 más 1 medio por 20 por 3 al cuadrado, que es igual a 1 medio por 20 por 9, que es igual a 90 radiales. Esto significa que el disco gira un total de 90 radianes en esos 3 segundos.
Y listo, compañeros. Para la conclusión, tenemos que la aceleración angular del disco es igual a 20 radianes por segundo al cuadrado. La velocidad angular después de 3 segundos es igual a 60 radianes por segundo. Y el ángulo total girado en 3 segundos es igual a 90 radianes. Esto es como se resuelve lo más fácil o lo más rápido o como lo más entendible para el tema de movimiento rotacional en objetos, porque hay movimiento rotacional en planetas, pero ese es otro tema totalmente distinto. Y eso es todo, compañeros. Hemos acabado con este problema. Espero de verdad que te haya servido este tipo como de forma para hacer un problema de movimiento rotacional con estos 6 pasos, que la verdad no está tan difícil de comprender. Ahora, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado el video y eso sería todo por nuestra parte.